En este vídeo voy a enseñarte cómo estudiar Derecho o lo que tú quieras. Con esto me refiero a todas y cada una de las técnicas que yo utilicé para aprobar el máster de abogacía sin memorizar una sola frase antes de comenzar una obviedad. Lo que a mí me funciona no tiene por qué funcionarte a ti de la misma manera. Ahora bien, si de este vídeo te llevas una sola técnica o un aprendizaje, yo me doy por satisfecho. Comenzamos. Mapa mental. Voy a comenzar por la mitad de cara que desde ahora mismo, mientras veas este vídeo, puedas usar esta técnica. Ve cogiendo boli y papel. El mapa mental perfecto es esto. Brutal, maravilloso. El mapa mental es una técnica que se utiliza de cara a coger apuntes de forma muy eficiente. En vez de utilizar, por ejemplo, el método típico de por guión. En nadie menos explicaré cómo hacerla paso a paso. Antes tienes que saber que la cantidad de información que puedes meter en uno de estos mapas mentales es bestial. Aparte de que te permite meter tanta información en tan poco espacio, facilita muchísimo repasar los temas e incluso a mí me da la sensación de que aprendo mucho más usando este método. La razón científica de que este método funcione es que nuestro cerebro no almacena la información por renglones, pasando de A hacia B, luego C, para llegar hasta D, sino que funciona de forma irradiada, digamos que por saltos, pasando de un punto a otro sin clasificarlo por relevancia u orden alguno, sino que simplemente accede a ello según la utilidad o necesidad del momento, y se realiza así, atento, en el centro con forma de nube, lo más importante, la premisa central, que para el caso de este vídeo sería cómo estudiar. Luego por cada bloque que surja, una rama desde el centro, la cual debe tener un color distinto. Yo personalmente lo hago todo a boli y ya luego lo subrayo por encima. Si bien hay gente que va con 20 rotuladores encima y los van dibujando poco a poco, hazlo como quieras, pero confía en mí, hazlo. El hecho de que tenga más colores hace que sea más vívido y que sea más fácil de memorizar. Bien, por cada rama máximo una palabra. Vuestra intención debe ser poner una palabra que albergue todo. Ahora bien, es muy difícil y yo muchas veces uso 2, 3, incluso frases. No pasa. Pero la intención tiene que ser esa. Y siempre que podáis dibujar el concepto, hacerlo. Es 1000 veces mejor un dibujo que una palabra. Bien, en derecho, como es todo tan abstracto, pues es bastante complicado dibujar la sociedad de gananciales. Y ya estaría tan sencillo como eso. Una vez tengas tu mapa mental, lo único que tienes que hacer es mejorar, solventar las carencias que descubras o añadir información que tú pienses que es necesaria. Y ahora que estás realizando el mapa mental del vídeo, estamos ready, estamos preparados para avanzar al siguiente paso. Tenemos que saber con qué formato va a jugar nuestro profesor. Si con un 4-4-2, 1-1-5-6, lo que sea. Tenemos que saber todo sobre el papel que nos van a poner enfrente el día del examen. Este es todo desarrollo, online o presencial. Se pueden realizar trabajos extras que suban un poquito la nota. Tenemos que saber todo sobre la asignatura. Yo propongo dos vías, si bien habrá un montón. La más rápida, preguntar a alumnos que ya han superado la asignatura. La más lenta y engorrosa es coger todos los exámenes que estén a tu alcance, analizarlos al dedillo y ver cómo va a ser el examen el día de mañana. Repiten preguntas, restan incorrectas en caso de ser tipo test, qué temas son los más preguntados. Todo eso lo tienes que saber. Una vez realizado esto, veremos patrones que se repiten, preguntas, temas o apartados que caen mucho más que otros. Con toda esta información podemos enfocar el estudio de una manera mucho más eficiente, mucho más adecuada de cara al aprobado. Un ejemplo real, yo con Civil 1 recuerdo que lo primero que hice fue estudiarme de A a la Z todo sobre gananciales y separación de bienes. ¿Qué pasó el día del examen? Ni una sola pregunta sobre ello. No cayó absolutamente nada. A la hora de la recuperación me enteré de que este profesor nunca, ni una sola vez había preguntado sobre la sociedad de gananciales o sobre la separación de bienes. De haber sabido esto, hubiera enfocado el examen de manera totalmente distinta. Que quede claro, no quiero que nadie aplique únicamente la Lex Minimum Esfuerzo. Tenemos que preparar todo el temario. Ahora, primero hagamos lo importante, lo que más probabilidad nos da de aprobar. Una vez tengamos asegurado el 5 o el 6, vamos a por el 10. Seguimos avanzando. Vamos a resolver la siguiente duda. ¿Cómo aprendemos los humanos? Importantísimo este apartado en mi opinión. ¿Qué es lo que hace que memoricemos ciertas cosas con una facilidad absoluta y que sin embargo para otras necesitemos 5 días? Si sabemos responder esta duda sí o sí, seremos mucho más eficientes a la hora de estudiar. Os presento la pirámide del aprendizaje. Peor a la hora de retener información es memorizar. Y creo que absolutamente nadie se sorprende con esto. ¿Podemos forzarnos a ello y sirve para probar? Si no es que sea la opción más eficiente a la hora de estudiar, también. Aplicación práctica. Cualquier cosa que queramos aprender, si somos capaces de darle una utilidad práctica en la vida real, el cerebro lo va a retener y por mucho tiempo. Supongamos que estamos estudiando la colación hereditaria, lo cual consiste en que una vez muerta la persona, los bienes donados por ella en vida son traídos de vuelta al haber hereditario, a la herencia en sí, de cara a proceder a ella. Así, tal cual te lo he definido, mañana se te va a olvidar sin lugar a dudas. Ahora bien, si le das una aplicación práctica como con tus familiares, amigo, ya ahí va a ser mucho más fácil que se te quede en la cabeza. En ese entonces a tu cerebro le será 1000 veces más fácil recordar la colación. Incluso puedes darle una aplicación práctica a lo que estás estudiando inventada. Imagínate que estás estudiando el régimen de Parkinson. Por ejemplo, darle una utilidad práctica para dos amigos tuyos que ni siquiera se conocen entre ellos. Seguimos. La curiosidad. Si tú sientes curiosidad por algo, se te va a quedar en la cabeza con una sola lectura. Os habrá pasado 1000 veces. Por ejemplo, con la letra de la canción de tu cantante favorito. Otro ejemplo real. Yo me he tirado todo este año con problemas gastrointestinales. Y debido a ello, ahora soy un experto en el SIBO, Helicobacter, parásitos, hongos, en todo. Y para terminar, emoción. Cualquier aprendizaje que vaya relacionado con un impacto emocional es tremendamente difícil de olvidar. Ya sea emociones positivas o negativas. Vale, bien, ¿y cómo conseguir forzar un impacto emocional? Lo más sencillo, aparte de que se pueda dar casualmente, es mediante historias o analogías de cosas reales o ficticias. Un ejemplo muy rápido.
DreamWorks, Pixar y Disney. Es imposible que se te olvide la historia del Dorado, Nemo o Tarzán, porque generaron un impacto emocional en ti cuando lo viste. Otro ejemplo más. Acabé Juego de Tronos hace ya muchísimos años, y con el paso del tiempo he ido olvidando ya muchas tramas y personajes. Ahora bien, hay uno cuyo final me impactó emocionalmente tanto que es ya muy difícil que se me olvide. Oberyn Martell. Dile que los Lannister no son los únicos que pagan sus deudas. Los Lannisters no son los únicos que pagan sus deudas. Y ya para finalizar, ¿cómo repasar? ¿Cómo repasar todo el estudio? Aquí yo os propongo la regla del doble del tiempo. Es muy fácil y muy sencillo, atento. Con un ejemplo se va a entender muy rápido. Si tú estudias el 1 de enero el homicidio, deberás repasarlo el día siguiente. Y a partir de ahí aplicaremos la regla del doble del tiempo. Repasas en 2 días, luego en 4, luego en 8, luego 16. Me seguís, ¿no? Un mes, 2... ¿Cuándo paráis de aplicar el doble? Cuando lleguéis a 3 meses. A partir de 3 meses simplemente repasáis cada 3 meses y ya está. A mí esta regla me parece súper útil. Si bien utilizarlo con pinzas. Si el examen está al lado, pues acortar los tiempos. Pero me venía genial para cuando estudiaba algo mucho antes del examen y no sabía exactamente cuánto y cada cuánto repasar. Y otra información a la hora de repasar. El cerebro humano, por lo que sea, almacena y ordena la información mientras dormimos. E incluso se sabe de muchos científicos que han dado con la solución a un problema científico mientras dormían. Así pues, sabiendo esto, algo muy inteligente que hacer sería dar un repasito rápido, muy por encima de lo que hayamos estudiado ese día, antes de ir a dormir, para facilitarle a nuestro cerebro todo este proceso. Y sabiendo esto, lo mejor será evitar locuras del tipo ir al examen sin dormir y similares. Bien, ya para terminar, quiero darte muchos consejos. ¿Qué hacer con el móvil mientras estudias? Lo mejor, fuera del alcance de la mano. Ni estirándote debes llegar a él. Y si no es posible porque estás en la biblioteca, digamos, bueno, pues al menos mételo en la mochila. ¿Música para estudiar? Sí. Sin lugar a dudas. Pero solamente música blanca, sin letra. Así evitamos estar cantando en medio del estudio. A mí, personalmente, lo que mejor me funciona para estudiar son bandas sonoras de videojuegos. Como por ejemplo Golden Sun, Nier Automata o Kingdom Hearts. Creo que de algún modo, al ser ya conocidos por mí, generan más de ese impacto emocional a la hora de estudiar. Pomodoro. Esta página web es una maravilla para organizarte el estudio. Simplemente cumple los tiempos indicados en la página web y es un método fenomenal a la hora de estudiar. Bien, y una última cosa antes de terminar. Realmente, a la hora de la verdad, da exactamente igual el método que tú elijas para estudiar. Si es alguna de las tácticas que yo te propongo en este vídeo o si finalmente no usas ninguna y sigues con lo de siempre. Está bien, es correcto también, existen 1000 caminos. Lo importante es que confíes en que ello te va a llevar al aprobado. Da igual la asignatura y qué tan difícil sea. Tienes que pensar en que vas a aprobar. Si das todo de ti para ello, lo vas a lograr. Ya, pero Esteban, ¿y si suspendes? La pregunta correcta sería, ¿y qué si suspendes? La recuperarás cuando toque recuperarla y ya está, no va a pasar nada. Que le den al papelito y al profesor que ponga exámenes tremendamente complicados. Y si se da el caso de que suspendas, que insisto, me parece tremendamente complicado si das todo de pues al menos no has estado estudiando meses con una nube negra en la cabeza y estando limitado a la hora de estudiar por el pensamiento de es muy difícil aprobarla. Es exactamente lo mismo que ocurre con el gimnasio. Si yo te doy una rutina perfecta con la que puedes sacar un cuerpo esculpido en el Olimpo en 2 años, pero no confías en ella, no lo tendrás. Harás esta rutina perfecta dando un 50% en vez de dar el 100%, porque estarás todo el rato pensando en un futuro en el que no consigues tu objetivo, en vez de estar pensando en todo lo que estás logrando y lograrás. Lo que quiero expresar con todo esto es que no le des más importancia a los exámenes de la que realmente tiene y que confíes en ti. Vas a probar.